Aquí teníamos la deformación epsilon t, que va en esta posición. Y después tenemos las tres componentes del tensor de deformaciones, que en este caso pues van a ser todas estas. Tenemos estas cuatro, bueno, nada más que aquí, no las puedo seleccionar todas porque es aquí. Entonces ahí en esa posición tendríamos esto, en esta posición tendríamos esto que es aquí. Aquí tendríamos esto. Aquí tendríamos esto. Y después nada más tendríamos esto que está aquí. Por este lado tendríamos, bueno, aquí no. Bien, y obviamente en estas posiciones pues serían 0, claro. Aquí porque estamos en los ejes principales. Entonces ya, considerando únicamente las componentes tanto del tensor de deformaciones como el tensor de esfuerzos que nos interesan, nuestra ecuación constitutiva quedaría de esta manera. Sin embargo, si se fijan ustedes, quedaría separado la parte que corresponde al comportamiento de membrana de la parte que corresponde al corte transversal. Entonces, lo que normalmente se hace es reagrupar las posiciones de estos tensores sin cambiar nada, es decir, podemos intercambiar filas y también podemos intercambiar columnas. Entonces, lo que nos quedaría sería una ecuación igual de 5 por 5. Nada más que ahora vamos a agrupar todo lo que es de membrana en un lado y vamos a dejar todo lo que es de corte transversal en otro lado. Es decir, aquí vamos a dejar primero todo lo que es de membrana. Entonces arriba vamos a dejar todo lo que es de membrana, que nos quedaría de 3 por 1. Y abajo todo lo que es de corte transversal, que sería 2 por 1. Y aquí pues tendremos que cambiar, porque aquí nos quedaría, obviamente aquí estamos acoplando membrana y corte transversal. En esta posición tendríamos que agrupar todo lo que es de membrana, es decir, aquí nos quedaría de 3 por 3. Aquí todo lo que es de corte transversal, pues entonces sería 2 por 2. Aquí entonces sería el acoplamiento y nos quedaría de 3 por 2. Y aquí nos quedaría de 2 por 3. Pues aquí nos quedaría igual. 2, en la parte de arriba sería de 3 por 1. Y en la parte de abajo sería de 2 por 1. Y entonces lo que vamos a hacer es agrupar todo lo que es de membrana arriba. Entonces vamos a intercambiar la sexta fila, que sería esta, la vamos a poner en la tercera fila. ¿Sí? Y la sexta columna, que está hasta acá, la vamos a poner
en la tercera. ¿Sí? De tal manera que aquí nos va a quedar el corte, las componentes correspondientes al corte transversal. Aquí vamos a poner lo correspondiente a membrana, que serían las primeras tres posiciones, o sea, sigma L, sigma T y tau LT. Y en estas dos posiciones vamos a poner todo lo que es corte transversal. Bien, aquí. Bueno, es que no lo puedo hacer así. Esa es la posición S1, 1. S1, 2. S2, 1. S2, 2. Y ahora es la primera posición que vamos a poner ya en su nueva posición. Más bien, S66 es el que va a quedar ahora aquí, en la parte de membrana. Y en la parte de corte transversal, en primera instancia, vamos a poner S44, que quedaría aquí, y S55, que es el que quedaría aquí. Obviamente, como estamos en los ejes principales, pues estas posiciones serían 0. Si no estuviéramos en los ejes principales, entonces empezaría a haber acoplamientos, como ya ustedes lo saben. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está aquí, voy a poner acá, ya, así. Voy a poner entero, ok. Entonces, tenemos nuestro material compuesto reforzado con fibras largas, tenemos nuestro sistema de ejes coordenados, LTZ, claro, adaptado o extraído de la ecuación constitutiva general, pues lo que tendríamos sería esta. Y estamos eliminando las fila 3 y la columna 3, que son las que no nos interesan. Y nos quedaría entonces esta ecuación que está aquí. Pero nos quedaría separado el comportamiento de membrana del comportamiento en corte transversal. Entonces lo que estamos haciendo es intercambiar la sexta fila y la sexta columna, la vamos a poner ahora, correspondientes a la tercera fila y la tercera columna. Lo que tenemos aquí. Ahora, esta ecuación la podemos desacoplar. Es decir, independientemente de qué orientación tengan las fibras, estas fibras estarían de todas maneras o seguirían estando en el plano LT. No tendrían componente en Z. Por lo tanto, quiere decir que el comportamiento en membrana y el comportamiento en corte transversal estarían desacoplados y por lo tanto esta ecuación constitutiva la podríamos manejar como dos ecuaciones constitutivas separadas. Es decir, una de 3×3, que es la que ya conocemos. Bueno, aquí voy a volver a rehacer esa de 3×3. Si aquí lo único que tengo que hacer es borrar lo que no nos interesa en este momento. Bueno, ok, sí tengo un problema.
Listo. Y aquí quitamos esto. Ah, bueno. Bien, entonces podemos seguir manejando nuestra ecuación constitutiva de membrana y aparte agregar otra ecuación que va a ser la ecuación constitutiva, pero solamente considerando el corte transversal y en este caso pues sería de 2 por 2. De todas maneras tengo que eliminar todo esto. Ahora sí. Entonces me quedaría y me quedaría esta parte. Y finalmente aquí me quedaría las componentes del tensor de esfuerzos que corresponden al corte transversal. Entonces lo que tengo aquí a la derecha es equivalente a lo que tengo a la izquierda. ¿Sí? Entonces esta ecuación la puedo, está desacoplada, es decir, está desacoplado el comportamiento de membrana del comportamiento en corte transversal. Entonces lo que puedo hacer es manejarla de manera separada. Yo puedo seguir considerando mi ecuación constitutiva de membrana y ahora considerar adicionalmente una ecuación constitutiva que me considera el corte transversal. Entonces aquí ya es más bien como cada quien se acople. Es decir, si la va a manejar como una ecuación de 5 por 5 o si adicional a su ecuación constitutiva de membrana hay que agregar otra ecuación constitutiva, pero ahora en corte transversal. Hasta aquí, ¿dudas? Bien, no hay dudas. Bueno, entonces ya vimos de dónde salen las relaciones cinemáticas tau-TZ, tau-LZ, ¿sí? Que corresponden obviamente a los esfuerzos cortantes tau-TZ, o más bien que son resultado de imponer unos esfuerzos cortantes tau-TZ y tau-LZ. Y obviamente lo que nos hace la relación entre estas deformaciones, estos esfuerzos cortantes, sería esta matriz de flexibilidad o este pedazo de la matriz de flexibilidad, que sería S. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, ok, ahora. Aquí podemos invertir estas ecuaciones. Esta ecuación, pues, es la misma que ustedes ya han manejado. Obviamente, al invertirla, nos va a quedar los esfuerzos en función de las deformaciones y quien hace esa relación entre los esfuerzos y las deformaciones sería la matriz de rigidez reducida que la identificamos como la matriz Q. Bueno, ahora, si nosotros invertimos este sistema y ahora vamos a poner tau-TZ en función, o más bien las deformaciones cortantes transversales, más bien los esfuerzos cortantes transversales en función de las deformaciones cortantes transversales, entonces lo que tenemos que hacer es invertir esta S. Nada más que el resultado va a ser un pedazo de la matriz C. C, recuerden ustedes, que era la matriz, la ecuación constitutiva, la matriz de rigidez global para el caso general.
Bien, si recuerdan ustedes, o sea, la inversa de toda la matriz S, o sea, es una matriz C. Obviamente, para el caso de un material ortotrópico, entonces, tendríamos ceros en estas posiciones, ceros en estas posiciones. Si estamos en los ejes principales, pues tendríamos ceros en estas posiciones y ceros en estas posiciones. De tal manera que aquí, para el caso general, nos quedaría C 5, 5 y C 6, 6. Quiere decir que si nosotros invertimos lo que vamos a obtener es un pedazo de la matriz C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden ustedes que Q no es directamente un pedazo de la matriz C, no. Lo que estamos haciendo es invertir esta matriz S, un pedazo de la matriz S, y lo que estamos obteniendo es justamente una matriz de rigidez reducida. Por eso hay una diferencia entre los elementos de la matriz de rigidez general, que son C, y los elementos de la matriz de rigidez en membrana, que es Q, que es una matriz de rigidez reducida, porque le impusimos una consideración de esfuerzo plano. Pero si estamos en los ejes principales, entonces hay un desacoplamiento entre justamente los planos cortantes, y por lo tanto quiere decir que si invertimos este pedazo de la matriz C, lo que vamos a hacer es encontrar justamente un pedazo de la matriz C. ¿Sí estamos de acuerdo? No de la matriz Q. ¿Sí se entiende? Bueno, esa es una ligera diferencia, pero que es importante saber de dónde sale. Entonces, si invertimos esto, pues tendríamos la relación que ustedes ya saben de relación entre los esfuerzos y las deformaciones, considerando la matriz de rigidez reducida Q. Entonces, lo que nos haría falta, pues obviamente es invertir todo este sistema. ¿Sí? Entonces, invirtiendo todo este sistema nos quedaría la siguiente ecuación. Yo te lo voy a poner aquí porque si no, pues no se va a ver, ¿no? Voy a agregar una diapositiva. Entonces, partimos de que tenemos esto. Que es equivalente, entonces lo que sacamos es la inversa. Bueno, si sacamos la inversa, pues entonces no tendríamos, más bien, bien, entonces de este lado pues no habría problemas, porque seguiría siendo el comportamiento de membrana que ustedes conocen. Y obviamente aquí serían ceros estas posiciones. Pero al invertir esta matriz, entonces, lo que nos quedaría
Bien, ahora, si nosotros agrupamos estas dos ecuaciones en una sola, sería algo como esto. Aquí nos quedaría Q, bueno, en todas estas Q. Y aquí nos quedarían C. Sí, entonces, esto que está aquí y esto que está acá es equivalente. Y se puede hacer de esta manera porque el comportamiento en corte transversal y el comportamiento en brana están desacoplados. ¿Por qué están desacoplados? Porque las fibras solamente corren en una dirección que va en el plano XY, bueno, en el plano LT. El plano XY y el plano LT, pues sería el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y no hay componente de las fibras en dirección de Z. Si hubiera componente de estos refuerzos en dirección de Z, es decir, que hubiera un ángulo formado entre el eje axial del refuerzo y el plano LT o XY, entonces quiere decir que sí habría acoplamiento membrana y cortante transversal. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, esta sería ahora nuestra nueva ecuación constitutiva de una sola capita de material compuesto. Bien, tenemos que replantear ahora nuestras ecuaciones de transformación de esfuerzos. Bien, como está desacoplado, entonces las transformaciones de esfuerzos y deformaciones para el caso de la parte que corresponde al comportamiento de membrana, pues esas ya la saben. Lo que tenemos que hacer ahora es la transformación de esfuerzos y deformaciones para la parte que nos está describiendo el comportamiento en corte transversal. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver justamente cómo hacer esas transformaciones, esfuerzo, deformación. Entonces, vamos a hacer primero las transformaciones correspondientes a la deformación angular transversal. Bien, entonces aquí, dejen ver, creo que aquí me hace falta una diapositiva para explicar mejor lo que estamos viendo aquí. No la tengo. Ok, entonces, dejen ver qué hacemos. Ok, voy a agregar una diapositiva aquí.
para hacer un esquema, para que ustedes vean de dónde estamos partiendo. Bien, ok. Necesito 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces vamos a girar para ponerlo en isométrico y que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. Bueno, de hecho, vamos a ahí está. Bien, vamos a suponer que aquí tenemos un pedazo de un elemento representativo de volumen, con el cual vamos a analizar el comportamiento en corte transversal. Aquí, vamos a ponerle aquí, aquí. Ahora sí. Bien, entonces tenemos un pedazo de nuestro, bueno, se me hace que voy a dejar más bonito porque si no, no lo van a ver. Una forma más regular para que puedan ver. Listo. Entonces aquí tenemos un pedazo de elemento representativo de volumen. Y lo que vamos a analizar es cómo se está moviendo esta arista, esta que está aquí. Y el sistema de ejes coordenados que vamos a utilizar es el siguiente. Este. Vamos a aumentar para que se vean. Ok.
Ok, este es nuestro sistema de ejes coordenados inicial, que puede ser un sistema inicial, por ejemplo, X1, Y1, Z1. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a poner el mismo color. Ok, entonces sería nuestro sistema de ejes coordenados X1, Y1, Z1, que también podría ser nuestro sistema de ejes principales. Es decir, podría ser L, podría ser aquí T, y aquí, pues, si es simplemente Z. ¿Sí? Bien, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a otro sistema de ejes ordenados, que puede ser un sistema, ¿qué color lo ponemos? Este. A un sistema XYZ cualquiera, bueno, Z sigue siendo Z, ¿no? O Z2, vamos a ponerle Z2. Este es el eje Z, Z1 o Z, Z2, porque la rotación es alrededor de Z, nada más que ahora va a ser X o X2. Y este eje ahora va a ser Y o Y2. ¿Sí? Obviamente, el ángulo que hay entre este ángulo, pues es el ángulo teta que ustedes ya conocen. El ángulo de rotación
entre un sistema XY cualquiera y el sistema de ejes principales. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Este ángulo pues también es teta. Obviamente el sistema inicial de coordenadas X1, Y1, Z1, perdón, bueno, en fin, el plano en donde están X1, Y1, X2, Y2 sigue siendo el mismo. ¿Qué correspondería al plano LT? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en las siguientes imágenes, lo que vamos a trabajar es justamente, vamos a analizar qué es lo que pasa con la arista, o sea, esta arista, de nuestro elemento representativo de volumen, bajo los desplazamientos que van a ser producidos por las diferentes deformaciones angulares transversales, ya sea en el sistema 1 o en el sistema 2. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Entonces, lo que estamos viendo en las siguientes imágenes es justamente cómo se está moviendo esta arista. Así, en estos sistemas de ejes coordinados que están acá. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver, habiendo hecho esa aclaración, es establecer una relación para pasar de las deformaciones que están en el sistema 1, pero ahora las vamos a pasar al sistema 2. Claro, las deformaciones angulares transversales, porque las deformaciones de membrana ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos que es con la matriz D. Bueno, entonces lo que queremos hacer ahora es encontrar esa relación. Para eso, primero, vamos a encontrar la combinación lineal que nos dice cómo es la componente del tensor de formaciones angulares transversales gamma X2Z en función de las componentes del tensor de deformaciones en el sistema 1. ¿Qué hacemos para eso? Bueno, vamos a descomponer, vamos a imponer a
esta arista, se va a desplazar hasta acá. Quiere decir que la arista ahora es esta. ¿Sí? Voy a poner mi puntero, ok. Entonces, este punto que está aquí, ahora se desplazó para acá. ¿Por qué? Por efecto de que en el material, o al material que está hecho nuestro elemento representativo de volumen, se le impuso una gamma X2Z. Y entonces, la arista ahora va a ser esta. Lo que tenemos que hacer es descomponer este desplazamiento en dos desplazamientos, cada uno de los cuales producido por las componentes de la deformación angular transversal, pero en el sistema 1, en el sistema X1, Y1, Z. Bien, entonces, quiere decir que este desplazamiento lo vamos a descomponer en estos dos. Este fue producido por una deformación angular gamma X1Z y posteriormente se le impuso una segunda deformación que va a ser la componente de la deformación gamma Y1Z. De tal manera que cuando se le impusieron esas dos deformaciones, el resultado es que este punto pasó primero para acá y después para acá. Es decir, encontramos un camino equivalente a la imposición de una deformación angular gamma X2Z. Pero este camino alternativo que estamos analizando aquí se produjo cuando se impusieron dos deformaciones angulares transversales, una gamma X1Z y otra gamma Y1Z. De tal manera que ahora sí podemos establecer una relación entre gamma X2Z y las componentes angulares transversales en el sistema 1. Bien. Entonces, este desplazamiento, delta X2, se produjo por la deformación, como resultado de la deformación gamma X2Z. Quiere decir que su valor va a ser igual a gamma X2Z por el espesor. ¿Sí? Y ese nos va a dar este desplazamiento delta X2. Eso es lo que está aquí. Ahora, este delta X1 se produjo por imponer una deformación gamma X1Z. ¿Sí? Entonces, gamma X1Z por el espesor da como resultado delta X1. Y a su vez, gamma XY1Z por el espesor da como resultado delta Y1. Si nosotros lo vemos por arriba, es decir, estamos viendo el plano X1, Y1, lo que veríamos sería esto. Entonces podemos establecer una relación, es decir, delta X2 va a ser igual a delta X1 coseno de teta más delta Y2 seno de teta. ¿Sí? Lo que está aquí. Bien, sustituimos nuestras relaciones de las que partimos, estas aquí, y lo que obtenemos es nuestra primera ecuación, que nos dice cómo es la componente de deformación angular gamma X2Z en función de las componentes angulares transversales en el sistema 1. Quiere decir que nos hace falta otra ecuación. La otra ecuación nos debe decir cómo es la relación entre de gamma Y2Z cuando tenemos al mismo tiempo unos desplazamientos producidos por las deformaciones angulares transversales en el sistema 1. Bien, para eso, entonces, vamos a imponer un desplazamiento producido por una deformación angular gamma Y2Z. Entonces, la arista está aquí. Y al imponer en el material de esa arista, el elemento representativo de volumen, una gamma Y2Z, entonces la arista ahora va a se va a inclinar de esta manera. Y eso significa que este punto,
punto que originalmente estaba aquí, ahora pasó para acá. Quiere decir que este punto sufrió un desplazamiento delta Y2. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es descomponer ese desplazamiento en dos desplazamientos. Uno producido por gamma X1Z y otro producido por gamma Y1Z. Bien. Entonces, vamos a imponer, quiere decir que para llegar aquí, yo tengo que imponer un desplazamiento que va a ser, yo sé que va a ser en X, producido por gamma X1Z, donde este delta X1 pues va a ser a gamma X1Z por el espesor. Nada más que aquí esta deformación angular X1Z impuesta necesariamente tuvo que ser una deformación negativa. ¿Sí? Bien. Después, quiere decir que este punto pasó para acá. Necesitamos pasar desde este punto hasta este punto. ¿Cómo lo hacemos? A través de un desplazamiento en dirección de Y, que va a ser delta Y1. Delta Y1 entonces es un desplazamiento que se produjo por una deformación angular gamma Y1Z. ¿Sí? Entonces, primero, quiere decir que este punto pasó para acá cuando se le impone una gamma X1Z, que es negativa, y después cuando se le impone una deformación angular gamma Y1Z. Y el resultado, pues es que llegamos al mismo punto. Por lo tanto, entonces, podemos establecer, si lo vemos por arriba, así en el plano X1, Y1, lo que veríamos sería esto. Y podemos establecer que delta Y1 por el coseno de teta más delta X1 por el seno de teta va a ser igual a delta Y2. Bien. Pero delta Y1 pues va a ser igual a gamma Y1Z por el espesor y a su vez delta X1 pues va a ser igual a gamma X1Z por el espesor. Pero gamma X1Z pues es negativo. Y este desplazamiento que está aquí, delta Y2, pues va a ser gamma Y2Z por el espesor que tenemos aquí. De tal manera que esto, sustituido en esta relación, nos da la segunda ecuación que estamos buscando. Y entonces las agrupamos estas dos ecuaciones y lo que obtenemos es justamente la transformación de deformaciones angulares transversales que originalmente estaban en el sistema 1, pues ahora ya podemos encontrar o proyectar el tensor de deformaciones angulares transversales que originalmente estaban en el sistema 1 y ahora lo podemos proyectar en el sistema 2. Y tenemos entonces esta relación. Entonces, esta matriz, que es de 2 por 2, para seguir la misma nomenclatura que teníamos antes, entonces le vamos a llamar que esta matriz es la matriz de gamma. Recuerden ustedes que la matriz D nos pasaba de un sistema de ejes principales a un sistema de ejes XY cualquiera. Bueno, si el sistema inicial que tenemos es el sistema de ejes principales y el sistema 2 es un sistema XY cualquiera, pues entonces aplicamos esta transformación que ahora la vamos a llamar de gamma. ¿Sí? Obviamente, si hacemos la relación inversa, ustedes ya saben cómo sacar la relación inversa de esta matriz, ¿no? Que es, sacan la transpuesta de la matriz de cofactores y lo multiplican por la inversa de delta del determinante del sistema. Y entonces lo que van a obtener es esto. Bueno, aquí se me hace que voy a hacer un, bueno, pero ahorita no. Ok, entonces obtenemos la inversa. Quiere decir que la relación inversa de esta transformación de deformaciones, pues es esta. Y esta ecuación lo que hace es pasarnos el tensor de deformaciones angulares transversales, que originalmente está en un sistema 2, pero ahora lo pasamos al sistema 1. Y ese sistema 2 puede ser un sistema XY cualquiera, y el sistema 1 puede ser el sistema LT, bueno, LTZ. Y por lo tanto, para seguir la misma nomenclatura, pues a este le vamos a llamar
de gamma prima. Bien, ¿se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces ahora lo que nos hace falta es la transformación de esfuerzos. ¿Sí? Transformación de esfuerzos angulares, perdón, esfuerzos cortantes transversales. Bien, para ello, aquí tenemos cómo obtener la primera de esas ecuaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es descomponer. Vamos a suponer que tenemos un elemento representativo de volumen. Por ejemplo, este es el mismo elemento representativo, bueno, más bien, es el mismo material, el que teníamos antes, pero ahora seleccionamos este elemento que puede ser en forma de un disco. El espesor, pues sigue siendo el espesor, no hay problema. Y sabemos que aquí tenemos una diferencial de superficie. Bueno, nosotros sabemos, por definición, cuánto es tau. Aquí tenemos el sistema 1, X1, Y1Z, y el sistema X2, Y2Z. El mismo que hemos trabajado, o trabajamos para las deformaciones, son los mismos que tenemos aquí. Bien, nada más que ahora no estamos analizando una arista, ¿no? Aquí estamos ahora, tenemos que hacer la relación entre, como los esfuerzos es la relación entre las fuerzas y las superficies que están actuando, entonces aquí la superficie en la que está actuando pues va a ser una diferencial de superficie. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una descomposición de fuerzas, ¿sí? Entonces, por definición, nosotros sabemos que tau X1Z va a ser igual a la derivada de una fuerza que va en dirección de X1, ¿sí? Y que está actuando en el diferencial de Z. Entonces, la derivada de Fx1 con respecto a S. ¿Sí? Bien, sabemos también que tau Y1Z pues va a ser la derivada de Fy1 con respecto a S, y también sabemos que tau X2Z pues va a ser la derivada de la fuerza X2 con respecto a la superficie. Si nosotros de aquí despejamos las fuerzas que pueden estar actuando cuando en el material que está hecho este elemento representativo de volumen están aplicando esas componentes del tensor de formación, de esfuerzos, que ahora son esfuerzos angulares transversales. Entonces quiere decir que cada una de estas componentes del tensor de esfuerzos cortantes transversales los multiplicamos por la superficie en la que están actuando, que es diferencial de S. Y lo que vamos a obtener es la diferencial de fuerza resultante o que se produce cuando está presente esa componente del tensor de esfuerzos, lo que tenemos aquí. Entonces simplemente es a partir de la definición de esfuerzos. Bien, ¿dudas hasta aquí? O sea, todo esto, estas ecuaciones están esquematizadas en estos tres esquemas que están aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a suponer que al material se le impone un tau X2Z. Como resultado de ese tau X2Z, se va a producir una fuerza. Quiere decir que aquí en esta superficie hay una fuerza. Y esa fuerza la podemos evaluar si conocemos el esfuerzo, multiplicando ese esfuerzo por diferencial de S. Y el resultado, pues obviamente va a ser un diferencial de fuerza, que sabemos que va en dirección de X2. Bien, pues entonces lo que tenemos que hacer, esta fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas. ¿Sí? A su vez, en dos fuerzas. Cada una de ellas podemos suponer que se produjo por una componente tau del tensor de esfuerzos, nada más que en X1Z, en el plano X1Z, y otra en el plano Y1Z.
como está esquematizado aquí. Entonces, esta es la resultante de estas dos fuerzas. Una en dirección de X1 y otra en dirección de Y1. Esta componente, estamos asumiendo que se produjo por una de las componentes del tensor de esfuerzos, que va a ser tau Y1Z. Y esta otra se produjo por una componente de esfuerzo tau X1Z. ¿Sí? De tal manera que sabemos que esta diferencial de fuerza X2 pues va a ser igual a esta diferencial de fuerza Y1 por el seno de teta más diferencial de fuerza X1Z por el coseno de teta, o sea, lo que está aquí. Como ya sabemos el origen de cada una de estas fuerzas que viene de aquí, entonces sustituimos estas tres ecuaciones en esta relación y lo que obtenemos es esta ecuación. Es la primera de la transformación para pasar o proyectar el tensor de esfuerzos que originalmente está en el sistema X1Z, X1Y1Z, al sistema 2. Bien, entonces nos hace falta la otra ecuación. La otra ecuación va a ser algo análogo, una reflexión análoga. Aquí lo que vamos a hacer es imponer una fuerza en dirección de Y2. Obviamente esa fuerza lo que va a producir es un esfuerzo tau Y2Z. Y esa fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas, una en dirección de X1 y otra en dirección de Y1, cada una de las cuales estaría produciendo una componente del tensor de esfuerzos, una de ellas, pues tau X1Z, y la otra tau Y1Z. Eso lo vamos a ver aquí. De la misma manera que teníamos antes, pues teníamos las definición de los componentes del tensor de deformaciones que ahora están interviniendo en esta reflexión que estamos haciendo. Entonces ahora pues tenemos una fuerza que va en dirección de Y2. Claro, esta fuerza lo que está produciendo es un tau Y2Z. Bien, entonces como hay un equilibrio de fuerzas, es decir, este elemento está en equilibrio, quiere decir que podemos descomponer esta fuerza en estas dos. Y si descomponemos esta fuerza en estas dos, es decir, la suma vectorial de estas dos fuerzas da como resultado esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y al descomponer esta fuerza en dos, pues cada una de estas fuerzas pues está produciendo una componente de esfuerzo. Esta fuerza diferencial de fuerza Y1, que va en dirección de Y1, pues está produciendo un esfuerzo cortante Y1Z. Y esta diferencial de fuerza que va en dirección X1, pues entonces va a producir un esfuerzo cortante X1Z. Bien. Aquí lo único que sí estamos viendo es que esta fuerza, para que esté en equilibrio con esta, necesariamente va en dirección negativa de X1. O sea, es decir, estaríamos produciendo un esfuerzo menos, o sea, negativo, negativo tau X1Z. Bien, entonces quiere decir que esta diferencial de fuerza sería igual a esta diferencial de fuerza por el coseno de teta más esta diferencial de fuerza por el seno de teta. Lo que tenemos aquí. Esto que está aquí lo sustituimos aquí y encontramos la segunda ecuación. Y las agrupamos, esas dos ecuaciones que acabamos de obtener, para encontrar la transformación del tensor de esfuerzos cortantes transversales que originalmente estaba en el sistema 1 para proyectarlo ahora en el sistema 2. Y para eso necesitamos esta matriz de transformación que le vamos a llamar T-tau. Acuérdense, T es la matriz de transformación que nos va a pasar de las componentes del tensor de esfuerzos que están en el sistema, por ejemplo, LT, a un sistema XY cualquiera. Bueno, aquí estamos pasando de un sistema 1 a un sistema 2, pero el sistema 1 puede ser, pues justamente el sistema de ejes principales,
y el sistema 2 puede ser un sistema de ejes cualquiera. ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma nomenclatura, esta matriz pues va a ser la matriz T-tau. ¿Sí? Si sacamos la inversa de todo este sistema, es decir, invertimos esta matriz, entonces lo que obtenemos es esta otra. Y a esta otra le vamos a llamar T-tau prima. Esta T-tau prima, esta matriz T-tau prima, pues nos pasa las componentes del tensor de esfuerzos cortantes transversales en el sistema 2 al sistema 1. Como el sistema 2 puede ser un sistema de ejes cualquiera, X, Y, Z, pues entonces los podemos regresar, los podemos proyectar ahora, esas componentes, en el sistema de ejes principales, porque el sistema 1 puede ser fácilmente, pues, el sistema de ejes principales del material. Entonces ya tendríamos las relaciones, las cuatro relaciones, es decir, las dos relaciones de transformación de deformaciones y las dos relaciones de transformación de esfuerzo cortante. ¿Dudas hasta aquí? Bien, pues a partir de este momento tenemos dos posibilidades de cómo manejar el comportamiento de una lámina. Por aquí no hemos salido del comportamiento de una lámina. Sí, ese comportamiento lo podemos manejar como una ecuación constitutiva de 5×5 o podemos seguir manejando nuestra ecuación constitutiva de membrana y adicional manejar otra ecuación constitutiva al mismo tiempo de 2×2 que nos diga justamente el comportamiento en corte transversal. Y hacer las transformaciones de manera separada, es decir, utilizar las ecuaciones que ya hemos visto de transformación de esfuerzos y deformaciones para transformar cualquiera, la ecuación constitutiva a un sistema de ejes cualquiera o regresar al sistema de ejes principales y posteriormente hacer la transformación de los esfuerzos o las deformaciones o la ecuación constitutiva que nos dice el comportamiento de corte transversal. O la otra posibilidad es ya a partir de este momento manejarlo todo como una sola ecuación constitutiva de 5×5 y hacer las transformaciones, agregarle esas transformaciones que hasta ahorita eran de 3×3. Con esto ya sabemos que le podemos agregar esa matriz de transformación la parte correspondiente al corte transversal. Sí, como lo que está aquí. Es decir, las ecuaciones que ya hemos visto para transformación de la matriz de rigidez, pues siguen aplicando, nada más que ahora sería una matriz T aumentada, una parte, pues es la matriz T para transformación en membrana, y a esa matriz T le estamos agregando la parte del cortante transversal, que sería T-tau. A la matriz T' sería ahora una matriz T' aumentada, que comprende la original matriz T' para membrana, a la cual estamos agregando justamente la matriz de transformación de esfuerzos, bueno, la relación inversa de transformación de esfuerzos en corte transversal. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, miren. Lo que sigue es justamente, porque aquí, hasta aquí, hemos visto el comportamiento ya de una sola lámina, pero ya considerado el corte transversal. Y obviamente sus transformaciones de esfuerzos, sus transformaciones de deformaciones y la manera en que podemos encontrar ahora sus ecuaciones constitutivas. ¿Sí? Ya sea en un sistema de ejes principales o en un sistema XY cualquiera, o regresarlo al sistema de ejes principales. Entonces, hasta aquí todo es al nivel de una lámina. El siguiente paso es obtener cómo incluir el cortante transversal
comportamiento en corte transversal, pero de un estratificado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí. Necesito que reflexionen en esto. El próximo jueves vamos a terminar esa parte, vamos a ver cómo agregarlo, cómo ampliar la teoría de estratificados que ya vimos el semestre pasado en el curso de materiales compuestos, y le vamos a agregar justamente el comportamiento en corte transversal. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces estudian, por favor. Y pues voy a dejar de compartir. Una y, pregunta, pues, profesor. sí. ¿El jueves vamos a tener sesión? Ok. Sí, es 16. Tienen razón. Bueno, entonces, no es que todos ya es muy poco tiempo para que empecemos a ver esto. Bueno, entonces nos veríamos el martes. ¿Sí? Gracias. Ok. Cuídense. Hasta luego. No, gracias.